cielos cuestan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo. Dios subió a su trono, con aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltado, no hay otro Dios como tú, Jesús. Aleluya, te exaltamos, Cristo. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Aleluya, te damos gloria, Señor, bendito seas. Aleluya. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Tú eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, tú eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Que yo alabar los carros del faraón. La 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 la. Aleluya. Gócense, hermanos, porque Cristo vive. Él está aquí en esta hora, hermanos, Espíritu Santo, sobre cada uno de los que estamos aquí. Exáltele, gócense en su Señor, porque Él es nuestro guerrero. Aleluya. Jehová es mi guerrero.
Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Aleluya. Gloria a Dios, porque en el nombre de Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Es Cristo, es con nosotros. ¿Quién contra nosotros, hermano? Aleluya. Gócense porque Cristo vive. Aleluya. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Aleluya. Gócense, Cristo vive. Porque Cristo, hermano, somos más que vencedores. Señor, Aleluya. Aquí estamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Aleluya. gracias Señor por la paz tan inmensa. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Padre, que sin ti, Señor, es inútil seguir adelante, pero sabemos que en ti, Padre, está nuestra fortaleza, en ti, Señor, está nuestro refugio. Por eso te clamamos, Señor, en esta hora. Aleluya. Señor, oh Señor, escucha mi oración, líbrame te pido de mi amarga soledad. Nada en este mundo me puede ayudar como tú, nadie me pudo amar. En nombre de tu Hijo Jesucristo, líbrame te pido, pues estoy muy mal. Extiende tu mano para ayudarme y mi carga aliviar. Jesús, solo tú me puedes
reconociéndote, Señor, que sin ti no podemos seguir. Sin ti, Señor, es inútil. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Aleluya. Estaré cerca de ti, que los años no serán causa para yo alejarme. Dime que aunque el tiempo pase en mí, que aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado. Que tú tienes un lugar preparado para mí. Aleluya, te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas podemos sentir tu presencia, Señor. A pesar de las cosas que se quieran oponer, sabemos, Señor, que tú eres más grande y más poderoso, y es por eso que te exaltamos, Señor, porque tú estás con nosotros. Dime que esté cerca de ti, que los años no serán causa para yo alejarme. Dime que aunque el tiempo pase en mí, que aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado. Aquí estamos una vez más reconociéndote, Señor, como nuestro Salvador. El día de ayer, ¿qué se celebró, hermanos? El amor, el día del amor y la amistad. ¿Cuántos recibieron regalos? ¿Cuántos dieron regalos? Pues gloria a Dios, ¿verdad? Créanme, hermanos, que yo tenía un mensaje, pero bien precioso, ¿verdad? Preparado para el día del amor y la amistad. Pero Dios incomodó mi corazón.
Y es que, ¿sabe qué? Dios no se rige o no se basa a lo que celebramos mundialmente o mundanalmente. Él no se basa en eso. No, yo ya estaba preparada con 1 Corintios 13, ¿verdad? Sí es primera, ¿verdad? De Corintios 13, la preeminencia del amor. Pero no, hermanos, el Señor durante la semana inquietaba mi corazón y me hacía entender que tenemos que, válgame la palabra, entender otras verdades que ya están establecidas en la palabra del Señor. Amén. Dios nos da amor todos los días. Los cristianos debemos de celebrar y demostrar el amor, no un 14 de febrero, sino todos los días, ¿verdad? El amor y la amistad debe de ser algo que siempre esté en nuestro presente. Voy a estar hablando acerca situándome en la carta de los Colosenses. Usted puede abrir su Biblia de una vez en Colosenses. Y el apóstol Pablo, junto con Timoteo, hermanos, escribió esta carta, hermanos, a la iglesia que está en Colosa. Esta carta de Colosenses, ¿cuántos capítulos contiene? 4. No es una carta muy grande, no es una carta muy como los salmos, ¿verdad? Bueno, los salmos son libros, es un libro. Y la carta es prácticamente corta, pero muy profunda, hermanos. Había un problema fuerte en Colosa que llegó a oídos del apóstol Pablo. Y ese problema era las herejías. Las herejías que estaban queriendo dañar. Déjeme pongo aquí mi celular en la Biblia porque se me está moviendo las hojas. Estaban queriendo dañar la fe cristiana. La fe en la iglesia que estaba en Colosa. La iglesia de Colosa. Y estas herejías estaban muy fuertes, hermanos, en aquel entonces. Y esta carta, hermanos, era para afirmar, el apóstol Pablo la escribió, era para afirmar la fe de los hermanos en Colosa. La fe, hermanos, que estaba siendo en algunos fracturada, en algunos muy atacada, hermanos, y para que pudieran estar enraizados en la verdad que es Jesús. Ahora, al yo comprender esta carta, hermanos, que está aquí en Colosenses, me puedo dar cuenta que en el mundo, hermanos, aún existen herejías. Existen herejías, teorías, tendencias, modas, hermanos, que ahorita quieren también turbar la fe cristiana. Y esta carta no podemos decir, ay no, era nada más para los de Colosa, porque ellos había muchas herejías. No, aquí en nuestro mundo, en nuestra actualidad, hermanos, hay muchas cosas que quieren venir a tumbar la fe cristiana. Y es muy importante, hermanos, meditar en esta carta para que nosotros podamos saber si en realidad estamos enraizados en Cristo. Fíjese bien, no estoy diciendo en una iglesia en específico, estoy diciendo en Jesús, porque en Él debemos estar nosotros cimentados, hermanos. En el capítulo 1, hermanos, el apóstol exalta la verdad y la grandeza de Jesucristo. Pero en el capítulo 2, hermanos, también hace un énfasis a lo que significa morir en Cristo y resucitar con Cristo en el acto del bautismo. Usted puede leer con detenimiento primera, segunda, tercera y cuarta primer capítulo, segundo, tercero y cuarto de esta carta de Colosenses, hermanos. Pero ahora yo quiero enfocarme, hermanos, en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Por qué el capítulo 3? Usted vaya abriendo su Biblia en Colosenses 3, póngale el separador, póngale una hojita, a veces la Biblia tienen un listoncito, que es el separador de la Biblia, ahí póngalo porque vamos a estar predicando de este capítulo, compartiendo la palabra del Señor. En el capítulo 3, hermanos, explica con detalle lo que significa morir y resucitar juntamente con Cristo Jesús. Cuando yo estaba haciendo mi lectura, hermanos, en la semana,
el Señor hablaba muy fuerte a mi vida, hermanos. Porque a veces pensamos, en lo personal lo digo, ¿verdad? Que con tener 40 años, 30 años en el Evangelio ya la hicimos. Y no se trata de los años. Se trata que tú estés y yo esté en Cristo. De eso se trata. En los primeros versículos del 1 al 4 le voy a estar dando lectura. Usted me sigue con su vista. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra del Señor, teniendo en mente, hermanos, a lo que se está refiriendo la carta, el propósito de la carta, que es afirmarnos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Aquí voy a hacer una pausa. Y aquí el apóstol nos dice en el primer versículo, hermanos, que si nosotros habemos resucitado con Cristo, hermanos, debemos de poner nuestra mirada ¿en dónde, hermanos? En las cosas de arriba. Ahora, ¿qué tenemos arriba? No voy a decir un techo, ¿verdad? Ahorita unas láminas, una losa en mi casa, las nubes, el sol, los pájaros. No, no se trata de eso. Estamos hablando espiritualmente. ¿Qué tenemos arriba, hermanos? ¿A quién tenemos arriba? A Cristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, ¿qué debemos de buscar? ¿Qué nos dice Mateo 6:33? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Usted lo puede buscar, se lo voy a decir y usted va a decir, ay, ya lo sabía, pero la cita no me acordaba. Me suele pasar a mí también en muchas ocasiones. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Verdad que sí se lo sabía? Yo así me pasa constantemente, hermanos, ¿verdad? Que escucho la palabra y me sé el versículo, me sé la porción de la escritura, pero a veces batallo, hermanitos, en memorizarme en qué viene, ¿verdad? Ahora, Pablo enfatiza en que nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Este mundo, hermanos, en nuestra era, en nuestro tiempo, no está muy diferente al tiempo de los colosenses. En aquel momento, hermanos, surgían herejías, hermanos, de los gnósticos, hermanitos. Sí, estaban atacando mucho la fe cristiana. Y esta carta, estas noticias llegaron a oídos de Pablo, de Timoteo, hermanos. Inmediatamente entró una preocupación en el apóstol Pablo. Y ahí en el primer capítulo nos dice que Pablo, estando también con Timoteo, escribió esta carta con el fin y el propósito de cimentar más la fe de la iglesia en Colosa. Y esta carta está con el propósito de cimentarnos aún más en medio de estos tiempos difíciles, hermanos. Vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos tiempos donde está la ideología, donde está la inclusión, donde está el movimiento, ahorita, no el naranja, hermanos, no, movimiento naranja, no, hermanos, ¿verdad? El movimiento ahorita que son del mismo sexo, ¿cómo se llama el movimiento lésbico gay? ¿Sí? ¿O me equivoco? Donde incluso aún a los niños de primaria se les dice que ellos tienen derecho a decidir sobre su sexualidad. Estamos en tiempos peligrosos y es necesario que pongamos mucha atención a lo que Pablo trae en esta carta, hermanos, y el propósito de esta carta. Y nos dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, busca lo que tienes arriba. Y la palabra de Dios también nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. No mires a lo terrenal, porque cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, que es nuestro objetivo, hermanos, como Pedro nos vamos a hundir.
nos vamos a hundir y nos vamos a desviar. Ahora, ¿qué es poner la mirada en las cosas terrenales? Por así decirlo. Vamos a leer del 5 al 9. Vamos a ver lo que significa, para que nos quede más claro qué es poner la mirada en donde no debemos de poner la mirada. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Versículo 5. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice, hermanos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Estos versículos nos deben de dejar claro qué es, hermanos, poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Y es en el pecado, hermanos. En el versículo 5 al versículo 9 se nos habla de los pecados sexuales, hermanos. De la avaricia, que Dios la toma como idolatría, hermanos. Y a lo mejor dice usted: no, pues es que yo no estoy batallando en pecados sexuales. Pero ¿qué tal con la ira y el enojo? Es que a lo mejor yo no soy avaricioso. Pero ¿qué tal con la malicia? ¿Qué tal con las palabras deshonestas que a veces salen de nuestra boca? Porque a veces somos tan prestos, hermanos, para decir: uy, no, yo ya me salvé. Yo no estoy fornicando, no, yo ya la tengo hecha. Ya gané. Pero abra su Biblia ahí en Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a ver también qué nos dice la palabra de Dios, qué es poner la mirada en las cosas terrenales. No se separe de Colosenses, nada más vaya ya a Primera de Juan, está casi al final, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y en este versículo quiero que usted lo lea juntamente conmigo en voz fuerte. ¿Estamos ahí? Me quiero esperar a que todos estemos. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, sígale, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Poner la mirada en las cosas terrenales es amar al mundo y todos sus deseos juntamente con ellos. Prácticamente es poner tu mirada en el pecado voluntario. Estoy hablando pecado voluntario, porque ¿cuántos de aquí fallamos todos los días? Levante su mano. Uy, yo hasta pido manos prestadas, ¿verdad? Fallamos diariamente, pero una cosa es hacerlo ya a sabiendas de que es pecado, y otra muy distinta es que pecamos, hermanos, porque estamos en nuestra naturaleza carnal. Y venimos porque el Espíritu Santo trae remordimiento en nuestro corazón. Y venimos y decimos: Señor, perdónanos, te fallé. Ay, Señor, me arrepiento. Y entramos en un fruto de arrepentimiento producido por el Espíritu Santo. Poner la mirada en las cosas de arriba, nos dice el apóstol Pablo. El apóstol le decía a los de Colosa: no se fijen en lo que hay ahorita, en lo que ahorita está pasando, en esas herejías. No pongan su mirada en los pecados terrenales. Pongan su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y es lo que nosotros debemos hacer y evitar también. Evitar mirar hacia los pecados terrenales y mucho más llevarlos a cabo. Debemos dejar comportamientos de pecado, hermanos, que una vez tuvimos. ¿Cuántos de aquí hemos nacido de nuevo? ¿Ha experimentado usted el nuevo nacimiento? Porque el nuevo nacimiento da frutos. Y no estoy hablando de perfección, hermanos. Fíjese, voy a poner un ejemplo.
Ayer en la noche yo le compartía a la hermana Fernanda y le decía, estoy batallando para poner punto número 1, punto número 2, punto número 3. Y quien ha compartido la palabra me va a entender. Porque el Señor me traía a mi persona, hermano, convicción a través de este pasaje, de esta carta a los Colosenses, pero no sabía yo, o no encontraba la manera cómo estructurarla para poder compartirlo con ustedes. Y todavía estando anoche, hermanos, anoche, en la tarde, todo el día, no hallaba la manera cómo estructurarlo. Lo tenía aquí. Pero decía, ¿cómo hago punto número 1, punto número 2, punto número 3? Y es que a veces Dios no se rige así, A, B y C. Son las 5, C o... No, hermanos. Sí, la palabra de Dios tiene que ser expuesta de la mejor manera, pero tiene que ser expuesta. Y voy a dar un ejemplo muy claro, porque con lo que voy a estar hablando, a veces usted puede llegar a pensar como yo llegué a pensar mientras Dios hablaba a mí, y decir, es que esto está inalcanzable para mí. O sea, esto va más allá de mi capacidad, y no es así. Es como los mexicanos en el extranjero son muy conocidos porque comen, ¿qué, hermanos? Chile, ¿verdad? Y ven a alguien, no sé si usted tuvo en alguna ocasión de ir al extranjero la oportunidad, y te arrimaban ahí un plato con chiles para que los comieras allá mordidas, ¿verdad? Y no a todos los mexicanos nos gusta morder el chile así y comerlo con sal, ¿verdad que no? Pero ellos tienen la idea de que si no comes chile, pues no eres mexicano. Tienes que comer chile para que seas mexicano. Pero aunque no comamos chile, hermanos, a mordidas, no quiere decir que no somos mexicanos, ¿cierto? Los que estamos aquí. Ahora, a lo que voy con este ejemplo es a lo siguiente. La palabra que Dios ahorita trae para nosotros es una palabra fuerte, hermanos, donde hay muchos, por así decirlo, puntos o requisitos, y usted va a decir, es que yo no estoy así, y a lo mejor yo no tengo esto, o yo estoy haciendo esto, pero yo creo que soy hijo de Dios. Y ahorita usted me va a entender conforme vayamos leyendo, me va a entender este ejemplo que le estoy dando. Pero déjeme decirle algo, la palabra de Dios está escrita porque sabe Dios que usted y yo podemos lograrlo. Y ejemplo tenemos con Jesús. Va a decir, hermana, me reborujó más de lo que usted intentaba explicar. Pero ahorita vamos a ir hablando acerca de la palabra de la que traigo yo ahorita. Versículo 9b, o sea, la parte final del versículo 9, dice de la siguiente manera: despojado del viejo hombre con sus hechos, hasta el 11, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí en el versículo, todavía no llego al 11, pero en el versículo 9, desde el versículo 9, hermanos, nos habla que debemos de despojarnos de ¿qué, hermanos? Del viejo hombre. Ahora, vaya un poquito atrás a Efesios 4, versículo 22. Una vez más está aquí. ¿Quién escribió Efesios? ¿Alguien sabe quién escribió Efesios? Pablo. Y una vez más, Pablo le habla ¿a quiénes? A la iglesia que está en Éfeso, ¿sí? El versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermanos? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo siguientes: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Y qué, hermanos? Santidad de la verdad. Y santidad de la verdad. O sea, Pablo les daba, por así decirlo, con todo a las iglesias, hermanos. Enfatizaba que tenemos que despojarnos de cómo éramos antes de venir a Cristo. Ahora, usted medite un segundo, ¿verdad? Unos 2, 3 segundos. ¿Cómo era antes de venir a Jesús? ¿Cómo era antes de recibir ese nuevo nacimiento en Cristo? Porque en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo nos dice
que cuando nosotros fuimos bautizados, ¿cuántos de aquí ya hemos sido bautizados? Y que no haya sido bautizado, hermano, tenemos vida para hacerlo, ¿verdad? Y la oportunidad. Cuando fuimos bautizados, hermanitos, es un símbolo y significa que morimos a nuestra antigua naturaleza al descender al agua. Y cuando salimos del agua, hermanos, resucitamos juntamente con Cristo a nueva vida, ¿cierto? Por lo tal, hermanitos, tenemos que despojarnos de nuestra antigua naturaleza. Así como usted pensó que ahorita en este momento, ay, pues no, pues es que yo era bien mal hablada, ¿verdad? Ya no lo sea. Ay, es que me gustaba mucho hablar de los demás. Era el periódico, el periódico no, era la prensa de la cuadra, ¿verdad? Yo era la periodista. Ahí yo tenía la mejor noticia. Ya no. Y la compartía en la tiendita porque ahí se riega todo, ¿verdad? Ya no, hermanos. Si a lo mejor decía usted, no, pues es que a mí me gustaba darle duro a la zapateada, ¿verdad? Y ir a, no sé, a los, ¿cómo se llama? Los conciertos. No sé ni qué grupos andan ahorita, ¿verdad? Ya no lo haga. Ahora alábele a Cristo. Gócese con Cristo, dánsele a Cristo. Si usted decía, hermano, pues ahora a mí me gustaba mucho tomar, me gustaba mucho drogarme, me gustaba mucho andar en pecados que afectan mi cuerpo, ahora hay que procurar evitar todo ese tipo de pecados, porque estamos andando en nueva vida. A mí me llama mucho la atención el versículo 9, a finalizar, el que leímos ahorita de Colosenses 3, donde nos dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. ¿Con qué, hermanos? Con sus hechos. Y a mí me sorprendía, aunque ya había leído esta palabra, a veces la leemos de rapidito. Ay, porque tengo que cumplir con el versículo de hoy. Hay aplicaciones donde el versículo de hoy. Y nos conformamos con leer el versículo de hoy. Ay, qué bonito, ya leí la Biblia hoy. Dios bendíceme, amén. No, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y al leer yo esta palabra donde Dios me decía, Flor, tienes que despojarte de lo que eras antes, pero con todo y hechos. Como tú te comportabas antes, no nada más decir, ya soy cristiano, no. Debes de dejarlo, lo que hacías antes que no le agradaba a Dios. Y Pablo les decía y les enfatizaba a los de Colosas, les decía, tienen que despojarse de su antigua manera de vivir. Y tienen que andar en vida nueva. El versículo 10 dice, y revestido de lo nuevo, el cual conforme a la imagen el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos de renovarnos cada día en Cristo y parecernos más a Él. Voy a hacer una pregunta. ¿Nos parecemos a Jesús? No la conteste, ¿verdad? Nomás para usted mismo, porque, ay, hermanos, yo ayer, cuando volví a repasar este pasaje, yo decía, Señor, nos falta mucho, me falta mucho, Señor. Y caía en una confrontación, porque la palabra de Dios nos confronta, hermanos. A veces creemos que ya las sabemos todas y no es así. No es así. La palabra de Dios viene a manera de confrontarte a ti en tu realidad y sacudirte y decirte, revístete de Cristo. Renuévate. Cada día parécete más y más a Él. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo me voy a parecer más a Dios? Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo me voy a parecer más a Cristo? Dice Jesús, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Al usted y yo leer más y más la palabra, hermanos, nos vamos a dar cuenta de más y más errores que tenemos y que tenemos que cambiar a la luz de la palabra de Dios para parecernos más a aquel que nos creó, aquel que nos formó. Porque en Génesis capítulo 1 dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Voltee con el hermano que tiene allá a un lado y véalo, hermanos. Véalo y dígale, qué bonito, qué bonita estás, porque eres a imagen y semejanza de Dios. Déjeme decirle que hay cristianos que se sienten muy feyotes, hermanos, porque me han dicho, ¿verdad? Y a lo mejor en algún momento nos hemos visto en el espejo y decimos, ay, y le echamos la sábana y lo tapamos. Véase y dele gracias a Dios porque Dios lo ha creado. Lo ha formado con un propósito, hermanos. Y la palabra de Dios es tan clara. Y Él quiere que usted se parezca más a Él. Y no me refiero a lo físico, sino a los hechos. Versículo 11. Dice la palabra de Dios. Donde no hay griego. Voy a leer desde el 10. Dice, y revestido de lo nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Va a decir, ay, aquí yo no le entendí nada. Pues en la antigüedad, hermanos, se hacían divisiones. No, es que tú eres circuncidado. No, yo no he sido circuncidado, entonces hay que separarnos. Córtalas. Nosotros, hermanos, somos circuncidados del pecado. Dios ha quitado el pecado de nosotros, pero fíjese lo que dice al final de este versículo, sino que Cristo es el todo, ¿en quién? En todos. En todos. ¿De quiénes somos? No me diga de mi mamá. Somos de, bueno, también, pero somos de Cristo. Y somos salvos, hermanos. Somos salvos. No importa si nuestros hermanos en la fe viven en la China, en Ucrania, en Estados Unidos, si viven en Europa, en México. Somos un cuerpo en Cristo. No importa si estamos aquí en esta iglesia o ahorita se está celebrando el servicio en otra iglesia, en el Shaddai o en Vino Nuevo, en otras iglesias. Somos de Cristo. No debe de haber divisiones entre nosotros. Despojaos del mundo, dice Pablo, y revestíos de Cristo. Ahora, hemos visto ahorita de qué tenemos que despojarnos, a dónde tenemos que mirar, qué es lo que no tenemos que mirar. Tenemos que mirar a quién, a Cristo, poner nuestra mirada en la fe, en las cosas de arriba. ¿Qué tenemos que dejar? Las cosas terrenales, el pecado, todo lo que representa el pecado. Tenemos que desvestirnos, por así decirlo, de nuestra manera de vivir con todos sus hechos pasados. Antiguo, y tenemos que vestirnos de Cristo. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que habla de cómo debemos de vestirnos en el versículo 12. Es que es bien importante, hermanos. Fíjese, yo veo a una persona, antes de entrar a leer la Biblia, yo veo a una persona, si la veo ahí parada con una bata blanca larga, con tenis blancos y una mochila así como un maletín, ¿qué es? ¿Qué piensa usted que es? Doctor. Un doctor, ¿cierto? Usted lo ve y dice, bueno, a lo mejor no van a decir un fantasma, hermanos, un doctor. Y ahora, si veo yo a un varón todo camuflado, con cachuchita camuflada, sus botas hasta acá, hasta medio chamorro, ¿qué piensa que es? Un soldado, ¿sí? Si veo yo un personaje, una persona vestida toda de azul fuerte con una placa, ay no, pues de volada, un policía y me escondo, ¿verdad? Si veo yo, hermanos, fíjense, estoy poniendo unos ejemplos, que van en la calle unas personas de traje, los hombres, unas mujeres de falda larga y con paraguas. ¿Verdad? De voladita, y me la dijeron, ¿verdad, hermano? Uy, cállense porque se los testigos. No hagan ruido. Hay que orar por ellos también, hermano, ¿verdad? También ellos necesitan conocer la verdad de Jesús. Si veo yo en la calle a dos varones, uno de tez morena y uno de tez clara y pelo rubio, de corbata, ¿qué son? Uy, los mormones, que me ayuden a lavar trastes, ¿verdad? Y les abre la puerta.
Si veo yo en la calle o una persona sucia, mal vestida, con sus vestiduras rotas, caminando descalzo, ¿qué digo? Es una persona que vive en condición de calle, que comúnmente se les dice vagabundos. A mí se me suena una palabra muy despectiva, ¿verdad? Que está en condición de calle. Y la vestimenta, como andamos, hermanos, sí representa mucho. Representa mucho. Ahora, a veces, fíjese bien, a veces erróneamente decimos, ahí va la hermana porque anda de mezclilla y tenis. Ah, caray. Yo a veces lo digo, son cristianos, ¿verdad? Cuando los veo así en la calle, porque yo digo, ay, andan de falda larga, ¿verdad? Pero en realidad el apóstol Pablo lo que va a narrar no se trata de la vestimenta de afuera. Porque podemos venir de muy falda larga. Ahorita que me doy cuenta hasta me arrastra al piso, hermanos, la falda. Pero ¿qué de nuestros hechos? ¿Qué de nuestra actitud? Porque hay doctrinas, hermanos, que dicen, ni te pintes, ni esto ni lo otro. Sí, nos podemos enfatizar mucho en lo de afuera, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en lo de adentro? Y Pablo viene a decirnos, versículo 12. Vestíos pues, ¿cómo, hermanos? Como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. ¿De qué más? De mansedumbre y de paciencia. Aquí voy a hacer una pausa. Vestíos como escogidos de Dios. ¿Usted viene vestida como escogido de Dios? ¿Viene vestido como escogido de Dios? Y no me refiero a lo de afuera. Porque, créame, hermanos, a Dios le importa más lo de adentro que lo de afuera. Fíjese bien la palabra de Dios. Aquí el apóstol dice que tenemos que estar vestidos como escogidos de Dios. Y menciona unas cualidades muy importantes que debemos de llevar en nuestra vestimenta cristiana. Estoy hablando en el sentido espiritual. Y estas cualidades, hermanitos, contrarrestan a los versículos 5 y 8. Voy a dar lectura al versículo 5 y 8 en lo que contrarresta. Dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso éramos antes, esos eran los hechos de antes. Pero ahora que ya estamos en Cristo, debemos de vestirnos de Cristo, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos de aquí somos misericordiosos? Dios nos ve. No va a decir, uy, yo soy bien misericordiosa. Ay, tengo tanta compasión por los demás que hasta lloro y abrazo al que está en la calle. Dios quiere que nos vistamos de misericordia. Dios quiere que nos vistamos de benignidad, de bondad, hermanos, de amabilidad. Ojo, de humildad. ¿La humildad será importante? Sí. Al humilde, mire, Dios lo tiene aquí cerquitas. Pero al que mira por encima, uy, no, este no viene bien vestido. Ay, no, ni lo voy a saludar. Porque capaz de que ni perfume trae, ni se lavó las manos. Y ahorita anda mucha bacteria. Ni para qué lo saludo. Por cierto, allá hay gel al final, hermanos. Hermanos, seamos humildes. La humildad, hermanos, la arrogancia y la soberbia, Dios, hermanos, la aborrece. Y al arrogante y al soberbio Dios lo mira, pero de lejotes, hermanos. Y aunque ore y ore y ore, su oración no va a ser respondida si hay altivez, arrogancia y soberbia en el corazón y en los hechos. Por eso Pablo les dice a los hermanos, vístanse de misericordia, vístanse de bondad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, decía un pastor que tuve, hermanos.
soy manso. Perdóneme, decía, pero no menso. Ah, cómo me gustaba oír al hermano Dieguito, que hasta en la presencia del Señor. Siempre era su frase, era un hermano bien paciente. Quien lo conoce que está aquí van a poder decir que sí. Pero él siempre decía, soy manso, pero no menso. Y los hijos de Dios debemos de actuar con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Sabe alguien qué es la mansedumbre? Yo no sabía, yo sí lo entendía, pero no sabía cómo explicárselos, hermanos. Y lo investigué en otras traducciones, dice con gentileza. Debes de ser gentil con los demás. Ahora pregúntese usted mismo, ¿es gentil? ¿Es misericordioso? ¿Es humilde? ¿Es bondadoso? Cuando dice, ay, es bien bonachón. ¿Así escucha esa frase? Mira, es bien bonachona, bien bonachón. ¿Es bondadoso usted con los demás? ¿Yo soy bondadosa? Ahora, la última de este versículo 12. De paciencia. Dios a través de Pablo nos está hablando y nos está diciendo, vístete como escogido mío, santo, amado de entrañable misericordia. Dice de benignidad, sé bueno, sé humilde, sé gentil con los demás, pero también sé paciente. Ten esa fuerza o esa capacidad para resistir las cosas difíciles. ¿Cuántos de aquí son pacientes? Levanten su mano. Oh, yo los admiro. Y este es un fruto que debemos de tener como hijos de Dios. Ya le pongo a veces algo en el micro y son 30 segundos y a los 15 la saco, hermanos. La cosa, a ver si ya está ahí caliente. Porque viene la impaciencia. Ahora, en las pruebas, en el área espiritual, debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes porque Dios así quiere que seamos. Ahora viene un versículo. Viene un versículo que muchos quieren quitar. ¿Sabe cuál es? Versículo 13. Léalo conmigo. Dice, soportándoos unos a otros. ¿Y qué, hermanos? Dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también, así también hacedlo vosotros. Ay, no, Padre. Y hasta lo leía como 20 veces. Ay, no me habré saltado. No me habré puesto en otro. Este no, como que no sé. Mejor me voy al mensaje del amor y la amistad. Y hasta le hacía, ¿verdad? Y volví a leer, soportándonos unos a otros. ¿Esto es fácil, hermanos? Ay, Señor bendito. No es fácil, hermanos. Pero ¿sabe qué? Es necesario que en el cuerpo de Cristo estemos personas diversas. ¿Sabe por qué? Porque así nos forjamos. Formamos nuestro carácter en el Señor. Así es que la hermana o el hermano que usted dice, ay, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No. Dígale al Señor, Señor, gracias. Porque a través de ese hermano o de esa hermana, tú vas a ir formando en mí tu carácter. ¿Sí me escuchan? Dice este versículo que me ha costado mucho, hermanos. Dice, perdonándoos unos a otros. ¿Alguien de aquí te ha hecho un daño? ¿Alguien de tu familia te ha ofendido? ¿Alguien de la iglesia te ha faltado? ¿Alguien de líder espiritual ha ofendido tu corazón? ¿Te ha dañado, te ha lastimado algún familiar, alguna amistad? Tenemos que perdonar. Tenemos que vestirnos de perdón. Ahora, fíjese bien, porque a veces, como ahorita estoy mencionando, alguien me falló, alguien me ofendió, alguien me lastimó. Ahora va al revés. ¿Alguna vez has ofendido a alguien? ¿Alguna vez has lastimado de palabra o de hecho a alguien? También hay que aprender a pedir perdón. Vestirnos de perdón, dice, ¿cómo lo voy a hacer? De la manera que Cristo os perdonó, así también hazlo tú. ¿De qué manera? Yo siempre al leer me hago muchas preguntas, hermanos. ¿De qué manera Cristo me perdonó? Ande, hermanos.
Me perdonó hasta la muerte, hermanos. En la muerte derramó su sangre preciosa por mí, por ti. Hasta la última gota de su sangre la derramó para que tú y yo recibiéramos perdón y vida eterna. Dio su vida por ti, por mí. De la misma manera, no me refiero a que vaya usted a morir por el que le ofendió, sino que tienes que tener la capacidad de perdonar. Vuelvo a repetir, esto es fácil, no es fácil, pero no es imposible. El perdón, hermanos, el vestirse de perdón, no es decir, cuando sienta perdonar, te voy a perdonar. Nunca lo vas a sentir. La verdad, nunca lo vas a sentir. Es tomar una decisión. ¿En qué momento? En oración de rodillas ante Jesús. Y aunque estés llorando y decir, mi carne se resiste a perdonarlo, Señor, pero ayúdame porque yo quiero ser obediente a ti, a tu palabra. Yo quiero vestirme de perdón. Porque también en los evangelios el Señor me habla acerca del perdón y me dice, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Ahora, ¿será importante vestirnos de perdón? Sí. Y ahorita que estoy leyendo todas estas vestimenta del cristiano, a lo mejor usted dice, pues es que yo soy misericordioso, pero me falta la paciencia. Entonces, no soy hijo de Dios y no tengo paciencia. Recordemos el ejemplo que les puse del mexicano. No todos comen el chile a mordidas, pero no dejan de ser mexicanos. No quiere decir, hermanos, que tú de momento tienes que contar absolutamente con todas estas vestimentas. Es poco a poco. Es poco a poco. Porque a veces, perdóneme la expresión, a veces nos agüitamos. Ay, es que yo no. Me falta todo. Entonces hay que reflexionar, ¿verdad? Pero si usted dice, pues es que yo quiero vestirme de Jesús. Yo quiero ser vestida como escogida de Dios. Usted y yo tenemos que venir a los pies de Jesús. No en una oración de 1 minuto mientras me cepillo los dientes. Y un ratito porque se me hace, ¿qué quieres? Ay, Padre, bueno, gracias por este día, Señor. Cepillándonos los dientes o peinándonos. Señor, bendice mi salida y vigila mi regreso. No se trata de eso, hermano. Se trata de que tú y yo apartemos un tiempo para Dios. De leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra y decirle, este soy yo, Señor. Examíname. ¿Cómo anda mi vestidura? El apóstol Pablo aquí habla de cómo debe de vestir un escogido de Dios, una escogida de Dios. ¿Qué es lo que me falta quitarme de mi antiguo ropaje? ¿Qué es lo que me falta ponerme en mi vida nueva que estoy caminando en Cristo Jesús? Debemos de vestirnos de perdón, de estas cualidades que hemos mencionado. Versículo 14. Ahora, déjeme decirle algo. El versículo 12 y el versículo 13, mientras usted se sitúa en el 14, el versículo 12 me dice de qué características debo de vestirme. Y el versículo 13 me dice que debo de perdonar, de vestirme de perdón. Pero sin el 14 y el 15 de los versículos yo no puedo llevar a cabo el versículo 12 y 13. Y ahorita me va a entender, dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Sin el versículo 14 y el versículo 15... yo no puedo llevar a cabo el versículo 12 ni el versículo 13, mucho menos el 13. Porque sin el amor, aquí hace un énfasis el apóstol Pablo, dice, sobre todo, hermanos, por favor, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Vístanse de amor. ¿Cuántos de aquí nos vestimos de amor? ¿Me he visto de amor con quien me cae bien? Porque es necesario vestirme de amor. Abra su Biblia sin dejar Colosenses, San Juan 13.
San Juan 13, versículo 35. Ya mero termino, hermanos. San Juan 13, versículo 35. Como quiera habla del amor y ya. Hacía un poquito de énfasis, ¿verdad? Del día de ayer. Pero de otro énfasis, hermanos, más duro. San Juan 13, 35. ¿Alguien lo tiene? Amén, hermano. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ay, Señor. En esto conocerán que son mis... Es que no me cae de plano. Vuélvalo a leer juntamente conmigo. ¿Ya estamos ahí? Todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Inmediatamente ponga en su pensamiento, no estoy hablando de hipnosis ni nada de eso, hermano, Piensa en alguien que en realidad le es difícil querer. O decir, no, nada más en una, hermana. Le puedo hacer un listado, ¿verdad? Hasta un libro. Pues todo ese libro, toda esa persona, ese listado la debes de querer, las debes de amar, no en tus fuerzas, porque es imposible, pero sí en Cristo. En Cristo. Sin estos versículos, sin el amor, tú no puedes perdonar. Ahora, para obtener amor, hermanos, tú y yo necesitamos estar en Cristo, en su palabra y en comunión con el Padre en oración, guiados con el Espíritu Santo. ¿Es importante vestirme de amor? Sí lo es, porque dice la Escritura que los demás, al ver el amor que hay en tu corazón para los demás, para el prójimo, van a conocer que tú eres un hijo de Dios. ¿Qué pasaría? Imagínese, hermano, que ojalá y no sea este el caso, ¿verdad? Que salimos de la iglesia. Es un ejemplo, yo no tengo conocimiento de nada. Es un ejemplo, que salimos de la iglesia y allá pues nos encontramos a la hermana que no vino o a la hermana que vino y nos hacemos grupitos, ¿verdad? Ay, somos muy buenas para hacer grupitos. Y hacemos ese grupito de 2 o de 3. Y oye, ¿te fijaste que predicó la hermana? No, pues que sí, ay, no, cómo me cae mal la hermana Flor, de verdad. Es que se tarda un chorro y luego grita mucho. Y estoy hablando algo muy ligero que a lo mejor sí es cierto, además. Pero que sin darnos cuenta, hermanos, los demás están escuchando. Y luego van a decir, son los de la iglesia. Fíjate, están hablando mal de ellos mismos. Pues mejor ni voy a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Te fijaste del hermano? Me cae bien mal ese hermano. No, hermanos, no debe ser así. Si hacemos grupitos, es para bendecir a las personas. Y que los que pasen y escuchen quieran eso de lo cual tú estás hablando. ¿Usted alguna vez alguien se ha acercado y le ha dicho, ay, eres cristiano? Sin siquiera saberlo. Es que eres diferente. Es bonito dar testimonio con tus hechos y no solamente de palabras. El amor es necesario vestirnos de amor. Ahora vaya Primera de Pedro. Fíjese por qué también es necesario. Está casi al final, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y me voy a esperar a que todos lleguemos ahí. Me indican con un amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pregunta nuevamente repetitiva, ¿es importante vestirme de amor? Sí, y no estoy haciendo énfasis el 14 de febrero. Ay, te traigo una paletita de chocolate de corazón. No, estoy hablando del amor de Cristo en nosotros. No el amor terrenal, porque el amor terrenal, hermanos, es bien traicionero. Pero el amor de Jesús, hermanos, hace que las faltas de los demás se cubran. ¿A qué voy con esto? Que si en tu corazón hay amor, si tú te has revestido de amor,
aunque el otro te tuerza la boca, por el amor de Cristo que está en ti, esa falta se cubre. Y si aún sientes que el otro hermano, la otra hermana te ha ofendido y te sigue ofendiendo, ¿sabes qué, hermano? Ve con la hermana, con el hermano y aclara esa situación, para que el mal no gane ventaja alguna sobre estas cosas y aprendamos a revestirnos de amor, de perdón. Y dice el versículo 15 de Colosenses, capítulo 3, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué debe de morar? ¿Qué debe de gobernar en mi corazón, hermanos? La paz de Dios. ¿A cuántos nos falta tener mucha paz, hermanos? Más en los momentos difíciles. Fíjese, esta carta era dirigida a la iglesia que estaba en Colosa, que estaba sufriendo un desequilibrio, por así decirlo, en la fe, a causa de lo que se estaba viviendo en el mundo, de las herejías que estaban queriendo venir a derrocar la fe cristiana en los hermanos, a querer meterle las dudas a los hermanos. Esta carta era con el propósito de enraizarlos más en Cristo, de afirmarlos más en la fe, de decirle el apóstol Pablo a los de la iglesia: mira, tú ya fuiste bautizado. En el capítulo 1 vuelvo a decirles: exalta quién es Cristo, la verdad de Cristo. Usted lo puede leer en la casa. En el capítulo 2 le dice: tú fuiste bautizado, moriste con Cristo, resucitaste con Cristo. Ahora debes de dejar las cosas pasadas, de caminar en nueva vida, andar en nueva vida en Cristo. Y debes de vestirte de todo esto como escogido de Dios. Debes de ser misericordioso. Debes de ser lleno de bondad, debes de tener humildad en tu corazón. Debes de ser paciente. Debes de aprender a soportar a los que te rodean en la iglesia. Voltea al que está a su lado, véalo, nomás véalo, hermano, nomás véalo. ¿Verdad? Nomás véalo. Sopórtalo, hermano. Pero no tanto lo soportes, ámalo. Ámalo, vístete de amor. Yo de aquí los veo a todos, hermano, hasta el que se duerme. Hasta que se duerme, te voy a tener unas bolitas. Ay, me cayó algo del cielo. Sí. Hay que aprender a entender la escritura y el propósito de la escritura. El mundo dice: perdono, pero no olvido. ¿Cierto? Eso es lo que dice el mundo. Me la hiciste, me la pagas. En Cristo no es así. Fíjese, si así fuera, dice Jesús, que el Padre perdona nuestros pecados y nos los recuerda. ¿Verdad que no, hermano? Dice que los arroja a lo profundo de la mar y ya no los vuelve a recordar. Ah, pero nosotros debemos de vestirnos de Cristo, no del mundo. Ver las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Pon tu mirada en las cosas de arriba, porque si las pones en las cosas terrenales, tú vas a fracasar. Vas a ir de tumbo en tumbo. Pon la mirada en las cosas de arriba. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe de morar en abundancia en ti y en mí, hermanos? Según este versículo, ¿qué es lo que debe de morar en abundancia en ti y en mí? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Ayer recibí una visita, hermanos, en mi casa, que es su casa. Y la hermana no viene aquí a esta iglesia, hermanos, para que no va a decir: ay, ¿quién será? La hermana Yola, la hermana Yolanda, la hermana la hermana Reina, la hermana Josefina. No es de aquí, es de otra iglesia. Y esta hermana me decía: hermana, es que
Yo escucho la palabra porque la pongo en audio mientras ando haciendo mis quehaceres. Y escucho predicaciones porque los pongo en YouTube. Y están bonitas y me llenan. Pero no había tomado el tiempo de agarrar mi Biblia y yo leer la palabra de Dios. Y eso era lo que me faltaba. Y este versículo dice: la palabra de Cristo debe de abundar en nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, no leer por leer, porque tengo que leer, o no el versículo que me sale de la aplicación, que me toca una campanita. No sé, yo ya le desinstalé esa aplicación, hermanos. Hay una aplicación donde te toca una campanita y es el versículo del día. Hágame el favor, ¿verdad? O sea que si no nos recuerda la aplicación, yo no voy a la palabra de Dios a leerla, a meditarla. Esa es una equivocación, hermanos. Debemos de llenarnos de la palabra de Cristo y que abunde en nosotros, porque al abundar la palabra de Dios en ti y en mí, las palabras deshonestas se van a ir de nuestra boca. Los pensamientos de tristeza, los pensamientos de depresión, los pensamientos de derrota, de frustración, se van a ir de tus pensamientos, se van a ir de tu mente, porque la palabra de Dios está abundando en ti. Cuando la palabra de Cristo abunda en ti, hermanos, haz de cuenta que se te resetea todo, hermanos. Cambia todo en ti. Versículo 17. Léalo conmigo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo hazlo en nombre de ¿quién? No de la presidenta de la República. Ay, es que yo amo mucho a Claudia, ¿verdad? Ama a Cristo primero, hermanos. Dice Pablo: todo lo que hagas, hazlo en nombre de Jesús. Hazlo en nombre de Cristo. Y al último, ¿qué dice? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Y a lo mejor usted dice: es que estas palabras son muy difíciles, las palabras de Pablo. Se me hace muy difícil vestirme del nuevo hombre. Fíjese, a lo mejor andamos con la chaqueta del antiguo hombre, los pantalones del nuevo hombre, y andamos todos camuflajeados, hermanos, viviendo con hechos de nuestra antigua naturaleza y viviendo con hechos de nuestra nueva naturaleza. Imagínese que yo ahorita anduviera con falda muy bonita. No me vea mi falda, hermanos, A decir: ay, ahorita le voy a ver la falda de la hermana. Con falda nueva, hermanos, reluciente, o pantalón nuevo, reluciente, pero una blusa o una playera sucia, desgarrada. O sea, van a decir que está loca la hermana. ¿Qué le pasa? O sea, trae nuevo abajo y arriba anda toda harapienta. Espiritualmente a veces así andamos, hermanos. Y queremos jugarle así, de esa manera. Vestirnos de bondad, de mansedumbre, pero todavía traigo el rencorzote ahí puesto en el chaleco. Y hasta me lo pongo con seguros para que no se quite, ¿verdad? Que no sea que se vaya a desprender. ¿Y luego qué hago? No, déjalo que se desprenda. Y vístete de perdón. Ponte el amor de Cristo. Ponte la vestidura de Jesús. Y tal vez tú dices: esto me parece imposible, pero ¿qué dice Filipenses 4:13? ¿Te lo sabes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos al Padre. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos ante usted, Señor, ante su presencia. Hemos examinado, Señor, la palabra, Señor, de vida que nos has dejado, Señor, a través del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Y reconocemos la importancia, Señor, que tú le das, Señor, a todos estos puntos, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos
tratado de vivir, Señor, aún en nuestros hechos antiguos, Señor. Perdónanos porque hemos vestido, Señor, de nuestra antigua manera de vivir, de pecado, Señor, voluntariamente, Padre. Quizás no todos en la misma área, Señor, pero tú nos llamas, Señor, incluso aún en no mentir, Señor. Y podemos decir que a lo mejor no fornicamos, pero ¿qué tal mentimos, Padre? Perdónanos, mi Dios bueno. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a despojarnos de aquello que nos estorba, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios todopoderoso y tú nos has enseñado en esta tarde, Señor, en este mediodía, que nuestra mirada debe de estar enfocada en las cosas de arriba. En nuestra mirada, Señor, debe de estar puesta, Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, buscando a Cristo mismo, Padre, y no en las cosas terrenales. Dígale al Señor si me he equivocado, si me he puesto mi mirada la he fijado en las cosas de este mundo, Señor. Te pido que me perdones. Perdónanos, porque somos tuyos. Tú has pagado un precio y el precio fue de sangre, Señor. Pero a veces con nuestros hechos menospreciamos ese sacrificio que hiciste por nosotros, Jesús. Perdónanos y ayúdanos a vestirnos como escogidos tuyos. Ayúdanos a andar, Señor, como tú quieres que andemos. Si nos falta misericordia, ayúdanos a ser misericordiosos. Tú dices que nos vistamos como escogidos de Dios, santos. Y la santidad es simplemente despojarme de mi ropaje antiguo, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de lascivia, de lujuria, Señor, lleno de vicios, llenos de mentiras, llenos de hipocresía, Señor, lleno de murmuración, lleno de falta de perdón. Ese ropaje no lo quiero, Señor. Dígale al Padre en esta hora: yo no quiero ese ropaje de pecado. Yo quiero esa vestimenta que es como escogidos de Dios. Quiero vestirme, Señor, como a ti te agrada. Y no me refiero a lo físico, a lo de afuera, sino a mis hechos. Ayúdame a vestirme como tú anhelas, que como hija, hijo tuyo, yo andes en este mundo, Señor. Ayúdame a ser misericordiosa. Ayúdame a ser, Señor, bondadoso, lleno de gentileza. Ayúdame a andar en humildad. Ayúdame, Padre bueno, a ser paciente como debo de serlo, Padre. Dígale al Señor: ayúdame a perdonar al que me ha ofendido de la manera en que tú me has perdonado a mí, como lo dices en tu palabra. Porque a veces hay personas que me son tan difíciles, Señor, de sobrellevar, pero tú me mandas, me aconsejas y me dice: soporta a aquel que te ha ofendido, sobrelleva, pero tú vas más allá en tu palabra y me dices: ama, ama, ama y perdona. Y eso, Señor, eso representa la vestimenta nueva en ti, Jesús. Ayúdame, Señor, para que de mi boca no salga nada en contra de mi prójimo, Señor. Que cada vez que yo tenga esa tentación de hablar en contra de alguien, Señor, o mal de alguien, Señor, tú me recuerdes, Señor, a través, Señor, de ese precioso Espíritu Santo, Señor, y me hagas sentir que yo debo de callarme y orar y amar y perdonar, Señor, a esa persona. Ayúdame, Señor, para que tu paz siempre esté completa y gobierne cada paso que dé, Señor. Este mundo está totalmente fracturado, Señor, lleno de ideologías, de teologías, de herejías, de blasfemias, Señor, contra ti. Y tú nos mandas a través de esta carta, Señor, a estar enraizados en la sana doctrina y la importancia que le das tú, Señor, a nuestra vida nueva, a vestirnos como escogidos de Dios,
Ayúdame a tener esa paz en los momentos que más la necesito. Porque a veces la angustia, el afán, Señor, la enfermedad, la escasez, los problemas quieren venir a robarme la paz que tú ya me diste. Y quieren venir a quitarme esa vestidura de paz, Señor. Y ponerme la incertidumbre, la angustia. A querer ponerme el ropaje haraposo de la angustia, de la ansiedad. Yo la rechazo en el nombre de Jesús. Dígale, yo rechazo esa angustia. Yo rechazo esa desesperación y yo me visto de paz. Yo me visto de paz, que tu paz gobierne, Señor, mi vida. Que seas tú llenándome de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sobreabunde, Señor. Que esté en abundancia en todo, Señor. En mi vida, en mi hablar, en mi pensar, Señor. Pero para eso yo necesito estar contigo. Necesito meditar tu palabra. Dame amor por tu palabra, Señor. Dame el deseo, Señor, de buscar tu palabra, Señor. Y perdona todas esas veces que menospreciamos el tiempo, Señor, de meditar en tu palabra. Que ponemos prioridades, aún incluso veando, Señor, redes sociales por encima, Señor, de buscar tu palabra, Señor, de andar en ella, Padre. Ayúdame a meditar, Señor, en esta palabra que hoy hemos escuchado, Señor. Ayúdame a corregir mis rumbos. Ayúdame a andar en ella, Señor, y a vestirme siempre de ti, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén. Amén y amén.